Ya por el 1979-80, pues no tenía claro qué hacer. Hombre, sí tenía claro que lo que no me gustaba era estudiar. Entonces, pues, en casa toda la vida hubo barco, desde el 66, 67, por ahí siempre hubo barco. Yo esto siempre lo vi en casa. La mar era el día a día, si no era cuando el barco estaba en tierra, era cuando se hacían aparejos en el muelle, era cuando ayudabas. Entonces, pues siempre lo vimos, los chavales de la época de aquella, todos en vacaciones, de aquella que era lícito, todos íbamos a Angula los fines de semana, porque bueno, la verdad que era una manera de manejar cuartos bien. Ahora esa posibilidad, por desgracia, no la hay. Y entonces, a partir de ahí, pues empecé a la mar. Años después, mi padre, que era evidentemente el armador y el patrón, y mi madre era la que se encargaba de los aparejos en tierra, y eso, pues él ya lo dejó por problemas sanitarios, una enfermedad de pulmón y tal, y entonces, bueno, seguimos, porque ya estábamos allí, mi hermano y yo, ya empezamos a cambiar, habíamos cambiado de barco, empezamos ya a innovar alguna cosa, porque tecnológicamente ya empezaba a haber más posibilidades de lo que había en un principio, de cuando se encontraron ellos, que eso era una vida realmente difícil, lo nuestro ya es más llevadero, y las circunstancias hicieron que poco a poco pues fuéramos cambiando. Luego aquel barco, por circunstancias, ya existía poco relevo generacional, entonces ya había problemas de personal. De aquella en Ribadesella había una flota importante, como en todos los puertos del Oriente, y ya iba a menos, pues entonces decidimos cambiar el barco, hacer un barco más moderno, con más posibilidades de hacer lo mismo, pero con menos personal, porque tampoco era, precisamente había mucho. Siempre cuando llego a casa, que aparco el coche en la zona portuaria, yo siempre doy un paseo por el muelle, más que nada a ver en la situación que están los barcos, porque bueno, ahora siempre hay algo de vandalismo, sobre todo cuando llega el verano y tal, siempre no es ni la primera ni la segunda vez que sueltan un barco y tal, y entonces eso, entre otras cosas, hizo que en una de las dos ocasiones llevara a la situación de un rescate. Y la otra fue un cúmulo de circunstancias favorables que hicieron que el volardo de salida del muelle se estropeara, y cuando tuve que meter la llave me vinieron a avisar que había caído un hombre al agua, porque la fase de luz que estaba en esa zona del muelle llevaba una semana que no funcionaba. Nosotros eso va en el ADN de la mar, y esto sí, de verdad, no se queda nadie atrás. O sea, estaba yo como si está otro, yo creo que haría exactamente lo mismo. La afición al piragüismo, en mi caso en particular, empezó porque a 50 metros de mi casa estaba el hangar de la Sociedad Cultural y Deportiva. Entonces yo salir a jugar al balón y ver piragües, estamos hablando de 30-35 metros. Luego tuvo parte de culpa que en aquella época se hacía el descenso del malecón, que para los podían competir los chavales hasta 14 años. Era una cosa muy peculiar, porque eran embarcaciones que se hacían con cámaras de camión, y la competición duraba 1 kilómetro. Allí los alma mater de eso eran los hermanos Tejo, que eran los que lo organizaban, tiraban para adelante. No había nadie en el Picu y la playa de aquella época que no remara en el malecón, y ahí entramos en la verdadera drogadura.
continuación de acabar los descensos de iniciación del malecón, ya entramos en el piragüismo de competición, y entonces, claro, siendo de Ribadesella y hablando de piragüismo, sí o sí hay que pasar por el descenso del Sella, no te cabe otra. Entonces, pues ahí empezó todo. Ahí empieza y ahí termina. Empiezas con que ya te gusta, quieres competir, quieres estar, luego quieres quedar lo mejor posible, y al final eso te lleva a intentar querer ganar. O sea, querer ganar, pero intentar ganar, que son cosas totalmente diferentes. De aquella, evidentemente, había menos competiciones, pero había, yo creo, que más afición. Porque al haber menos competiciones, la gente ya no se especializaba. Allí te dedicabas igual a descensos de ríos, que te dedicabas a carreras de velocidad, que te dedicabas pues a lo que había. Iba el club, tú ibas. Eras chico para todo. Un dependiente del Corte Inglés. Y eso nos llevó a competir nacional e internacionalmente pues en diferentes sitios. Yo formé parte del equipo nacional de maratón en el año 88, estuvimos remando por Dinamarca, en varios sitios, pero al final acabamos en donde todo empieza, como dice Fito, acabamos en el descenso del Sella, que es, yo creo que la prueba, si no la más importante, es la que todos quieren ganar. Yo estoy muy agradecido al Sella, estoy muy agradecido al deporte, y estoy muy agradecido, pues, a los rivales y a los compañeros que tuve durante todos estos años, porque al final tú ganarás más o menos premios, tendrás más o menos medallas, pero al final lo que de verdad acabas ganando y lo que te queda son amigos, y no hay más. Estas circunstancias me llevaron a que yo por suerte gané prácticamente pues todos los ríos de Asturias y muchos de los que había en el panorama nacional. Pero claro, la espina era la espina, y la espina era el Sella. Con mi situación laboral, pues era complicado el entrenar, pero claro, había que decir a favor que más o menos estábamos todos igual. El equipo de las 7:30. Después de trabajar, a entrenar 1 hora y media, 2 horas, a mediados de julio ya el Sella ya era, porque antes no te dejaban bajar todos los días el Sella hasta que se cerraba la veda del salmón, y ya era bajar el Sella todos los días, y entonces ahí tanto insistir, tanto iba al cántaro a la fuente, que circunstancias hicieron que al final yo tuviera la suerte de poder ganar. Cambió el estilo de palas, se cambió, todo iba en virtud a las condiciones de los piragüistas. La gente entrenaba más, era más fuerte, necesitaba otro tipo de material, pero yo creo que al final la diferencia está en el indio y no en la canoa.